Un profesor humilla a un estudiante humilde, pero al final, termina aprendiendo la lección más importante de su vida. Bienvenido a Relatos que Enseñan. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia, así que déjala en los comentarios. Y si te gustan las historias con lecciones de vida, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo significa mucho para mí. En un salón universitario moderno con pizarras electrónicas y filas de escritorios, un silencio tenso flota en el aire. El profesor Hurtado, de traje oscuro impecable, escribe una ecuación compleja sin mirar a los estudiantes. Esto es cálculo avanzado. Si alguien no puede con esto, puede ir saliendo ya, dice, sin levantar la voz. Un joven con ropa desgastada, cabello alborotado y mirada firme toma nota en su cuaderno ajado. Hurtado clava la mirada en él. ¿Tú? ¿De qué barrio vienes, muchacho? De Villa María, profesor. Pero vine a aprender, responde el joven con voz segura. Las risas ahogadas del salón quiebran el silencio. Con ese acento y esa pinta dudo que sepas multiplicar, remata el profesor, caminando altivo. El chico baja la mirada pero no dice nada. En el patio de la universidad, el viento mueve las hojas secas, mientras los estudiantes almuerzan o estudian en grupos. Luis, el joven, saca una lonchera de plástico vieja y se sienta solo en una banca apartada. Un amigo, Mario, se acerca y le dice: «No le hagas caso, hermano. Hurtado siempre se ensaña con los de barrio. No me importa lo que piense. Vine a demostrar que puedo», dice Luis masticando con fuerza. «Mi viejo dice que ese profe es un genio, pero que se olvidó de ser humano». Luis sonríe apenas. Entonces, será doble reto. Suena el timbre de la próxima clase. Luis se pone de pie con decisión. El pizarrón muestra una ecuación casi imposible. El profesor gira y lanza un reto. ¿Quién puede resolver esto sin ayuda? ¿Tú, Villa María? Luis se levanta. Camina hasta la pizarra sin decir palabra. Los murmullos aumentan mientras él escribe con calma y seguridad. El profesor se cruza de brazos desafiante. Luis termina la ecuación, deja el plumón y regresa a su asiento. Hurtado revisa la solución con cara de piedra. «Correcto, pero eso pudo ser suerte», dice, rompiendo el reconocimiento. Luis asiente, sin mostrar emoción. El aula queda en silencio. En la oficina, Hurtado revisa los exámenes bajo una lámpara de escritorio. Los papeles crujen al pasar. Llega al examen de Luis. Lo observa con detenimiento. «Otra vez perfecto. ¿Quién es este chico?», murmura, frunciendo el ceño. Abre su laptop. Busca el expediente académico de Luis. Luis Mendoza, colegio estatal, sin recursos, becado por mérito. Se inclina en su silla, pensativo. Recuerda a su padre, albañil, y su infancia en un barrio parecido. Su expresión cambia. Una sombra de culpa cruza su rostro. Se levanta, va hacia la ventana, ve la ciudad iluminada, suspira, pero aún no baja la guardia. En la biblioteca, Luis está rodeado de libros, tomando apuntes frenéticamente. Una bibliotecaria le sonríe. «¿Vienes todos los días, eh? Es el único lugar donde todo tiene sentido», responde él, sin dejar de escribir. Desde una esquina, Hurtado lo observa en silencio. Una duda crece en sus ojos. ¿Por qué tanto esfuerzo? Luis cierra un libro, toma otro de teoría avanzada. La bibliotecaria lo ayuda, sin que él lo pida. El profesor da un paso atrás, incómodo, casi admirado. Sale sin que Luis lo vea. En la cafetería, el sonido de la lluvia golpea las ventanas como tambores. Luis come pan con té mientras repasa fórmulas en su celular viejo. Hurtado entra, empapado, y lo ve solo. Se acerca con un café extra en la mano. «¿Te molesta si me siento?», pregunta sin arrogancia. Luis lo mira, desconfiado pero asiente. «No todos los días uno recibe respeto», responde Luis, sereno. Algo ha cambiado, discretamente. El profesor Hurtado entrega trabajos corregidos, uno a uno. Llega a Luis y lo mira a los ojos. «Excelente trabajo. Me equivoqué contigo». Los murmullos se apagan. Hay sorpresa general. Luis no dice nada, solo asiente. Hurtado escribe en la pizarra: «La verdadera inteligencia viene con humildad». Esta frase no está en el libro. Es una lección que estoy aprendiendo, dice. Los alumnos se miran entre sí, con respeto. Luis sonríe, por primera vez con el corazón abierto. Tiempo después, en el auditorio de la universidad, Luis expone su proyecto final ante un jurado exigente. Su presentación es clara, profunda, elegante. Los aplausos no se hacen esperar.
Hurtado lo observa desde la primera fila, orgulloso. Se encuentra con la mirada de Luis y asiente con respeto. «Eso es talento», dice en voz baja, mientras el auditorio vibra. Luis baja del estrado. Sus compañeros lo abrazan. El rector lo felicita. Primer puesto del año. Cámaras y celulares captan el momento, pero Luis solo busca con la mirada a su madre entre el público. Luis llega a su casa, junto a su madre emocionado. «Mamá, lo logré», le dice mostrando el diploma. Ella lo abraza con lágrimas en los ojos. «Tu papá estaría orgulloso, hijito». Luis mira la foto antigua de un hombre con casco de obrero. «Todo es por ustedes», susurra. En una mañana, con luz suave y reflexiva, Hurtado camina por los pasillos con una carpeta bajo el brazo, su andar menos rígido que antes. Ve a un estudiante nuevo con ropa humilde, solo y leyendo un folleto. Se detiene un instante, algo en él se activa. «¿Te interesa la clase de cálculo?», pregunta, acercándose con voz calmada. El chico lo mira, asombrado, y asiente con timidez. «Entonces no te preocupes por nada más. Aquí estamos para aprender», dice Hurtado, entregándole una guía. El estudiante sonríe con alivio. Luis los observa a lo lejos y sonríe, comprendiendo. Hurtado le lanza una mirada cómplice y asiente. Por primera vez, enseña con el corazón. Luis entra al aula vacía. Camina entre los pupitres en silencio. Sus dedos rozan los escritorios, como quien saluda a los recuerdos. Mira el pizarrón. Por un instante, visualiza al joven inseguro que fue. Hurtado entra con una caja en los brazos. «Vine a dejar mis últimas cosas. Me jubilo este mes», dice, sin solemnidad. Luis se acerca, lo ayuda en silencio. «Gracias por enseñarme, incluso con dureza», dice Luis. «Gracias por recordarme quién fui», responde Hurtado, con honestidad. Se dan la mano. Es un gesto sincero, fuerte, definitivo. 2 generaciones, un mismo respeto. En la ceremonia de graduación, los graduados lanzan sus birretes. Luis, entre aplausos, abraza a su madre con fuerza. Ella le besa la frente, los ojos llenos de orgullo y lágrimas. Hurtado observa a lo lejos, en la sombra, aplaudiendo sin buscar protagonismo. Un alumno se le acerca. «¿Usted fue su profesor?». «No, fui su alumno», responde, con una leve sonrisa. Luis levanta el diploma y mira al cielo. No fue solo un logro académico, fue una victoria del espíritu. La multitud celebra, pero lo que vibra es el alma. En un mundo donde juzgar es más fácil que entender, Luis demostró que la perseverancia es más fuerte que el prejuicio. Y Hurtado, el maestro, aprendió que enseñar es también dejarse transformar. La humildad abre puertas que el ego no puede tocar, porque el conocimiento no tiene clase social, y la grandeza, a veces, llega vestida de sencillez.